Estamos con Mariana García Britos, un gusto tenerla con nosotros. Eh, bueno, ella me saludó ahí por el Face y, bueno, tenía la inquietud de hablar con nosotros y a mí me encanta que lo puedan hacer, que parta del ciclista que quieran participar en el canal de Rodo TV, como lo han hecho grandes nombres del ciclismo nacional e internacional. Ella, como saben, la podéis encontrar en Wikipedia, le han hecho notas en El Observador, en El País, o sea, chica famosa, ¿está? Campeona nacional de contrarreloj el año pasado, con un historial bastante grande en el ciclismo y ha participado en los Juegos Sur, en fin, un montón de cosas. Estaba con el gran Hugo Scriqui y con mi amigo el Toro Vare en la selección ahí, y ahí fue donde nos conocimos. Y bueno, un placer estar contigo, Mariana. Bueno, buenas noches, qué presentación. Lo menos que se podía hacer. Sí. Que no entro por la puerta. Bueno, buenas noches, Rodolfo, y a toda la gente que le gusta sumar en el ciclismo. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de conversar contigo y bueno, aquí un poco a la expectativa de todo lo que vamos a conversar. Bueno, Mariana, vamos a empezar, viste que siempre yo lo hago como una conversación informal, más que nada, y ¿cómo arrancaste en el ciclismo? ¿Cómo te pintó la onda de decir, me subo a la chiva, empiezo a andar? ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad yo a los 3 años empecé a hacer mucho deporte, porque bueno, empecé a nadar con mi madre, es profe de educación física, me enseñó a nadar y luego me incursionó en todo lo que fuera actividad física para, bueno, desarrollarme como una niña con un acervo motor, una capacidad de hacer diferentes deportes y bueno, entre ellos me sacaba a andar en bici y a correr. Pero bueno, en realidad me empezó a sacar a andar en bici un poco más tarde de lo que yo hubiera querido, porque vivíamos en la ciudad y en una casa muy chiquita donde no me podían comprar una bici, o eso era lo que me decían. Creo que tampoco tenían los recursos en ese momento para comprarme una bici. Entonces yo cuando iba a los cumpleaños de mis amiguitas del jardín, todas se iban a jugar con los payasos y yo le pedía si me podían prestar una bici, porque quería aprender a andar sin rueditas y no tenía una bici propia, entonces no podía darle continuidad. Entonces, bueno, y les robaba la bici en los cumpleaños, hasta que un día, me acuerdo que estaba en un cumpleaños y era la desubicada, porque yo le decía, mira, mira, ando con una ruedita sola, y todos estaban con la piñata y yo feliz En porque otra, estaba en otra. logrando cosas Claro. en un cumpleaños. Y bueno, y después, cuando nos mudamos para el campo, Porque vos sos de ahí Mercedes, ¿verdad? yo soy de Mercedes Ay, Soriano, sí. hermoso, hermoso. Mercedes me encanta. Sí, la coqueta del como le decía Huguito. A Mercedes, él tenía mucho cariño a Mercedes. Sí, Le y mando un bueno, saludo también de Mercedes, que cuando fuimos a Uruguay lo quisimos visitar, pero al final no lo pudimos ver al Cabeza Maneiro, un gran el amigo. cabeza, Sí, 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 un fenómeno. un ¿Qué? fenómeno mercedario que también me lo he cruzado varias veces en la ruta y curiosamente su papá fue el primer mecánico que yo tuve de bicicleta y la persona que hizo posible que yo tuviera mi primer bicicleta con cambios. Cuando yo Mira, me fui a estudiar a Salto, yo estaba estudiando biología y me fui a hacer mi tesis de bióloga y yo le dije a mi madre que quería una bici, me dio la de ella, que era una Caló y rodado 26, pero directa, sin cambios. Y se me hacían un poco bravos los repechos y aparte que ahí yo ya había empezado a ver que andaba gente en bicicleta, en la costanera, y ya me había intentado poner a rueda de algunas personas y ya me estaban viendo la gente y íbamos a ver a la misma hora y los encontraba. Y ahí empezó todo, digamos, o sea, si bien cuando yo era chiquita, mi madre, para gastar mis energías, cuando nos mudamos al campo, me sacaba en una bicicleta rodado 16 a hacer 20 kilómetros, ¡buah! y ahí, bueno, yo me acuerdo que llegaba a la hora de los Simpsons, que eran las 8 de la noche, y yo miraba el relojito, tenía un relojito, y eran 8 menos 5, y yo subía la subida llorando igual, pero subía la subida porque quería ver los Simpsons, porque afuera no hay dibujitos, Claro, no claro. había señal, no teníamos cable. Y bueno, y me acuerdo de esas cosas, de que eran unas aventuras enormes que hacía con mi madre, 16, 20 kilómetros,
y llegábamos y siempre en una piedrita, ella me juntábamos algún recuerdo de la salida y le poníamos la fecha y Mirá, los kilómetros que habíamos hecho. qué Sí. copado. Bueno, Me copa la onda de tu vieja. Me encantó, me encantó. bueno, sí, Sí, ella como una gran motivadora que, bueno, fue ella la que me forjó como deportista, porque me enseñó la disciplina, la constancia y encontrar el disfrute del contacto con el aire libre, que también es un poco lo que a mí me llevó a dejar la biología cuando yo estaba con esa Caloi rodado 26 en Salto, y me obligó a, o sea, no me obligó, me motivó a que cuando yo me recibo de bióloga, porque yo mientras estudiaba tenía la Caloi, le hice poner 3 cambios con el padre de Cabeza Maneiro. sí. Y cuando me recibo de bióloga me dicen mis padres, ¿qué querés de regalo? Porque Una la chiva. verdad, con 22 años te Sí, sí. recibiste, no perdiste ni un año, quiero una bici con cambio. Ahí, Ahí bueno, está. llegó la bici con cambio, que era una Trek Sky, como el cielo en Sí, sí, inglés, sí, sí. y que es una bicicleta como la GT Palomar, pero celeste, Sí, hermosa. sí, sí, sí. Y bueno, ahí le hice poner puntera, porque ya ahí el padre del Cabeza Maneiro me asesoraba. Puntera, Porta Caramañola, fui a la casa del gallego Rodríguez, allá en Salto, y ya cuando fui a comprar todo eso me dicen, ¿y vos de dónde sos? De Mercedes. ¿Y vos corres en bici? No. ¿Y hay carreras? Le digo, sí, sí, Martín Nazario, el mecánico de ahí, me dice, este domingo está la Vuelta a Salto, ¿querés anotarte? En serio, le digo, ¿y Sí, cómo es eso? ¿Y cuántos kilómetros son? Yo no sabía ni usar los cambios de la bicicleta, sí, porque la sí. Caloi tenía 3 y era una palanquita, Sí, sí. pero esto tenía muchos Un cambios. montonazo. Bueno, ¿y cuántos kilómetros son? 60. Y bueno, está. Y entonces fui y me anoté y corrí, hice podio y, está, y ahí empezó toda la fiebre. Ahí después averigüé, conseguí entrenador. Mi primer entrenador fue un profesor de educación física, se llama Matías, no me acuerdo, Fernández, de Salto. Y él era alumno de Aníbal Velassi. Bueno, después me conocí a Aníbal y tal, y empecé a incursionar. Yo quería mejorar. Y entonces ahí empecé a tratar de aprender. Corrí con punteras 2 años. Bueno, después, nada, me fui a estudiar educación física finalmente. Hablé con mi familia, le expliqué que lo mío era contagiar a más gente A esto que te disfrutar lo apasiona, mismo que claro, a mí. claro. Claro, yo quería que el mundo estuviera lleno de personas que descubrieran lo lindo de la bicicleta. Y así decidí, bueno, dejé una maestría en biología molecular, dejé una beca para ir al Instituto Fiocruz en Brasil, dejé un montón de compañeros bueno, que hicieron sus aportes a la ciencia, hicieron el test rápido del COVID, esos son mis compañeros de Mirá laboratorio, qué que bueno, lindo. si Me algún día copa me quieren también, me conocer. copa también el hecho de que aparte de haber hecho deporte, ¿no? Hayas compatibilizado lo difícil que es llevar una carrera profesional como la de biología, con todo lo que eso implica, con todo el tiempo, con toda la dedicación y todo, y que lo hayas logrado, y que eso habla de un nivel superior mental que tenés, capaz que comparada con otra gente que no tiene como el incentivo ni el deseo de superarse. O sea, y vos dijiste, bueno, hice esto, completé y vamos por el siguiente nivel. Y para vos el siguiente nivel era profesor de educación física. Y vamos, y sé que haces spinning, también das clases de spinning, porque he estado ahí chusmeando, ¿viste? ¿Qué es lo que haces? Porque para no pedalear sin cadena, ¿viste? O sea, para... Bueno, yo Sí, no creo que sea superior a nadie, pero sí, sí, aprovechando esto que decís, instar a que todo es posible y claro, claro. que, bueno, a mí y mis padres, cuando vieron que yo era muy fanática del deporte, cuando a mí me iban a federar, porque yo estuve en el plantel de natación, en el de tenis, en el de atletismo, En todo. cuando vieron que yo estaba tan fanatizada, yo tenía 12 años, estaba en todos los planteles y quería competir y bueno, quería ser atleta olímpica. Y era uno de mis sueños. Entonces me sacaron del Club de Remeros de Mercedes, que fue la institución que me forjó a mí como deportista, me dio la oportunidad de practicar muchos deportes y de tener buenos entrenadores. Y me sacaron de ahí y me dijeron, vos tenés que estudiar. Entonces, yo estudié así, Está estudié en perfecto, la sí. facultad, todo eso. Pero después me di cuenta de que yo todavía tenía un debe con el deporte, con el ejercicio, y que mi pasión estaba ahí. No podía ver el sol ocultarse por la ventana, o sea, Claro. no podía. Entonces, ahí estudié educación física y después que me recibí, bueno, empecé de nuevo, que con la mountain bike, tuve 3 accidentes grandes que me cortaron la carrera de ciclismo. O sea, yo
me quebré el escafoides, después me quebré tibia y peroné con desplazamiento y un montón de tornillos, y después me rompí los ligamentos un año atrás de otro. Y eso fue primero educación física, segundo y tercero. Entonces, como yo veía amenazada la continuidad de mi carrera universitaria, bueno, mis padres no me dejaban competir más, y bueno, también porque yo había decidido que También había que salía de mi aguantar un carrera. poco, claro, había que recuperarse, claro. Sí. Claro, entonces bueno, tuve un muy buen osteópata que me guió en mis rehabilitaciones y que le debo mis piernas y la paciencia, y también que él me dijo, bueno, si vos no querés tener artrosis a futuro, tenés que hacerme caso, literal. Y bueno, después de que me recibo de profe, ya en 2015, 2016, consigo una bici de ruta. En realidad yo había estado en Estados Unidos y me la traje para vender, y resulta que era mi talle y que era de carbono y que era preciosa, y bueno, está. ¿A qué Y parte de entonces Estados Unidos fuiste? a Carolina del Sur. ¿Y cómo te manejas con el inglés? ¿Hablás o no? Bien, sí, sí, había estudiado y después ahí No. tuve que aprender a hacer el oído y a poder hablar más fluidamente. Y So, bueno, we can speak English perfectly, so, isn't it? yes, of course. That's great. That's what I'm talking about. You're a smart girl, you see? Thanks. Está Pero bien. bueno, Bueno, ahora después le ponemos los subtítulos abajo ahí. sí, puede ser, Sí, puede sí, sí. ser. Yo creo que es una herramienta el inglés muy importante Sí, porque sí. los No, y aparte, panamericanos, cuando vos salís por ahí, tenés mucho trato con mucha gente. Y eso te abre sí. porque, ponele, yo tengo una amistad re grande, ponele con Carlitos Jones de Barbados, que yo fui Ah, traductor de ellos en el Campeonato Mundial del 99, cuando vinieron con la delegación a Uruguay, yo los llevaba a motociclo, a comprar cosas, y nos hicimos muy amigos. ¿Tá? mirá, Y me ayudó justamente esto de la traducción del inglés, que tengo esa sí, posibilidad. Que está bueno, como sí, digo, educarse más allá de solamente la bici. Y esto es un lindo mensaje para los chicos que estén mirando, que no se centren solo en la bici, sino que tenés que hacer otras cosas porque, por ejemplo, yo en mi carrera de ciclista la tuve que terminar muy temprano porque no tenía las posibilidades económicas, porque tenía ciertas dificultades y no pude lo que yo hubiera querido, pero amo el ciclismo y siempre he estado en esto. Mi viejo fue ciclista, nací en una bicicletería, etcétera, etcétera. Y por eso es que hago lo que hago. Y amo el ciclismo de la manera que lo hago y me gusta transmitir eso que vos transmitís de otra forma, pero el objetivo viene a ser básicamente el mismo. Me encanta eso y una pregunta te voy a hacer. ¿Cuál fue como la cosa más copada que te pasó siendo ciclista? Porque tenés historias, me imagino, un montón. Pero ¿qué es la cosa que vos decís? Esto es lo que más me hizo feliz. bueno. Uno de los sueños que yo tenía cuando pasé de Sacaloy a la Trek, y después de ahí pasé a tomar la gran decisión de cambiar de carrera, hablar con mi familia y enfrentar un nuevo destino, el gran desafío era ver cómo yo podía acomodar mi vida con la bici, pero a su vez poder tener una salida laboral. Entonces por eso decidí que la educación física iba a ser una de las Claro. chances. Cuando me empecé a quebrar y a tener accidentes, dije, ¿cómo puedo seguir pedaleando? ¿Cómo puedo volver a mi forma cada vez que tenía que hacer una rehabilitación y me ponía triste y subía de peso, etcétera? Y bueno, entonces empecé a hacer spinning. Entonces ahí yo generaba dinero, hice los cursos y entonces generaba dinero, podía seguir estudiando porque no era una carga horaria tan grande, y a su vez me entrenaba porque cuando yo estuviera pronta iba a ir a una carrera. Entonces yo estuve las pocas carreras que pude hacer después de toda la fractura en montaña, las pude hacer con el entrenamiento del spinning. Y llegué a dar hasta 5 horas por día de spinning para poder estar entrenada para las carreras. Entonces después, otro desafío, porque ya el spinning después no lo continué, porque no era muy bien pago, en Paysandú, qué sé yo. Yo dije, bueno, tengo que conseguir un trabajo mejor.